Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de cómo la tecnología cambió y está cambiando la forma en la que hacemos periodismo. A partir del surgimiento de Internet, los periodistas y los medios sufrimos un tsunami. Estábamos tratando de recuperarnos cuando las redes sociales vinieron a sumar nuevos desafíos. El modelo de negocio que durante décadas y décadas hizo a los medios empresas exitosas explotó en miles de pedazos. Pero también la tecnología nos aportó formas nuevas de conectar con nuestras audiencias y de informar a la gente. Se informa de lo que pasa a través de las redes sociales porque sienten que reciben la información de gente en la que confían, de su entorno, de sus amigos. It's beyond broken. It's completely shattered. Newspapers, companies as we know them, are going to disappear. En las últimas décadas, el mundo cambió radicalmente por el desarrollo, adopción y masificación de las tecnologías digitales, entre ellas Internet, la web, las computadoras domésticas y las computadoras de bolsillo, a las que por simple costumbre seguimos llamando teléfonos. El periodismo siempre ha sido sensible a los cambios tecnológicos, por más mínimos que parezcan, y por eso está cambiando de nuevo. Automatic software programs are writing bot journalism, citizens broadcast on their phones, algorithms created by huge technology companies shape the flow of news as people like or retweet the facts and opinions they want to share. That's meant an explosion of content, a tidal wave of information, much of it false, furious and fractious. People are confused about what to trust, uncertain what is true, fearful of the anger, conflict and bias they find online. Pensemos, por ejemplo, en la prensa escrita. Hasta hace no tanto tiempo, para leer las noticias y el análisis e investigación periodística, teníamos que hacernos de un diario, un semanario, una revista. Eso implicaba que en la noche anterior los periodistas y editores teníamos que mandar notas terminadas a la imprenta, imprimir miles de copias en la madrugada y venderlas en los kioscos al día siguiente. Esto cambió a partir de Internet y de las redes sociales. Cecilia Álvarez es periodista, directora de la edición web de La Diaria y nos habla de este cambio. En La Diaria hacíamos un diario, pensábamos todo un día, toda una jornada para un diario que salía el otro día, que la gente lo leía en su casa entero, desde la tapa a la contratapa, y eso ya cada vez existe, sigue existiendo, apostamos a que siga existiendo, pero cada vez es menos. Ahora la información es mucho más. Los periodistas tenemos muchísimo mayor acceso a la información. Eso es, creo que la principal ventaja que nos trajo Internet. Pero la información, a su vez, tiene que estar siendo producida permanentemente. Con el acceso a Internet, los periodistas pudieron acceder a más información y en menos tiempo. Pero esto también hizo que las personas pidieran rapidez a la hora de informarse. Para los medios y periodistas, esto implicó un cambio importante en sus formas de trabajar. Creo que la gente tiene mayor acceso a la información y esa es la principal ventaja, pero los medios tenemos desafíos enormes porque si bien estamos sometidos a muchas mayores exigencias en cuanto a todo lo nuevo que tenemos que poder cubrir y hacerlo con buena calidad, nuestras plantillas y los que somos no han crecido quizás en la misma proporción. Entonces, me parece que el desafío es cómo poder mantener la calidad del periodismo haciendo en los hechos muchísimo más trabajo. De esta manera, lo que en 2006 parecía un modelo novedoso de hacer periodismo y gestionar un medio, enseguida fue desafiado por el cambio tecnológico y La Diaria tuvo que cambiar la forma de hacer periodismo. Pero el cambio no solo se aplica a los ritmos de trabajo de los periodistas, los cambios tecnológicos hicieron lo mismo que en otras industrias y borraron los límites entre los distintos medios. Lo que antes no competía, ahora te puede destruir. Nosotros
bueno, nacimos como un diario de lunes a viernes y ahora seguimos manteniendo ese diario de lunes a viernes, pero somos un portal de noticias que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana. Tuvimos que, bueno, ampliar claramente nuestra franja horaria, nuestras capacidades para producir, nuestras habilidades para producir en otros formatos, porque del impreso al digital hay un cambio y después luego se sumaron el audiovisual, todo lo que es gráfica, multimedia, visuales, interacción. Uno de los cambios que más ha impactado al periodismo fue la aparición y crecimiento de las plataformas sociales. Antes, cuando la gente se quería informar, tenía que ir a buscar la información, sea un diario o un informativo televisivo o un sitio web. Ahora las noticias muchas veces vienen a nosotros. Nuestro mundo ha cambiado mucho desde que los teléfonos móviles empezaron a formar parte de nuestra vida diaria. Mucha gente se informa de lo que pasa a través de las redes sociales porque sienten que reciben la información de gente en la que confían, de su entorno, de sus amigos. Tenemos que generar noticias e información 24 horas al día, 7 días a la semana sin pausa. Hay una diferencia abismal con la época pasada, en la que publicábamos 1 o 2 periódicos al día, si había otra edición, y programas de noticias en televisión había 1 por la noche y a lo mejor 1 por la mañana. Ahora estamos obligados a dar noticias todo el tiempo y hacerlo en todas las plataformas que la gente utilice. Cecilia Álvarez nos cuenta cómo la importancia de las plataformas sociales incentivó a La Diaria a pensar más en qué es lo que espera la gente de un medio periodístico. Por un lado, tenemos que estar pendientes de esos cambios, de cómo podemos hacer para llegar de mejor manera a la gente. Pero por otro lado también nos hizo nos obligó a repensarnos de verdad. Nos obliga a conectar de alguna manera con aquello que a la gente le interesa, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo extra, aparte de conseguir la información, de priorizarla, de tener buenas fuentes chequeadas. Tenemos que hacer un trabajo extra de poder captar la atención de la gente. Entonces también las plataformas tienen eso de que te obligan a mostrar mejor lo que vas a ver. Después también lo que pasa es que tenés que cumplir con la expectativa que generás. La importancia de las plataformas también fomentó el surgimiento de formas de hacer periodismo. El Surtidor es un medio paraguayo surgido en 2015 que se propuso hacer periodismo de investigación y análisis y llevarlo directamente a donde está la gente, las plataformas sociales. Alejandro Valdés es uno de los cofundadores del Surtidor y nos cuenta cómo surgió la idea. Aprovechamos ese nuevo contexto informativo, más gente, más paraguayos y paraguayas conectadas a internet gracias a mayor acceso a telefonía móvil y también empezaron a popularizarse plataformas como Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Donde también había una audiencia local y así vimos que basados en experiencias similares podríamos pensar en un periodismo o en un medio que llegue donde están las personas, que en ese momento, en 2016, era Facebook. Entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Con esta perspectiva de hacer un periodismo no esperando que la gente compre nuestro impreso, que la gente venga a nuestra radio o que la gente visite nuestro sitio, sino a la inversa, aprovechar estas plataformas para llegar a donde está la gente ya conversando de los temas que le interesan y demás, ¿verdad? El equipo del Surtidor no solo se dio cuenta que era mejor ir a buscar a la gente, sino que en espacios con muchos estímulos visuales había que hacerlo con formato que llamara la atención y generara identidad y reconocimiento. Dijimos, acá no hace falta comprar una imprenta, no hace falta tener una antena, creamos un perfil en Facebook y en Twitter y empecemos a publicar ahí, y inspirados en el mejor periodismo gráfico que se hacía en ese momento en el mundo, o medios que estaban experimentando con lo mismo, como por ejemplo Pictoline, y basado en la buena tradición de periodismo y de humor gráfico de Latinoamérica en general y de Paraguay en particular, entendimos que un formato que funcionaba en ese momento para las plataformas, para las redes, era el formato gráfico. Entonces, como dos de los cofundadores somos diseñadores, fue muy natural para nosotros empezar a pensar cómo podríamos resumir información compleja
en una pieza lo más simple posible, porque esa pieza de esa manera era compartible, circulaba mejor y demás. Entonces nos dimos cuenta rápidamente que si queríamos hacer llegar nuestro periodismo a las personas, no solamente bastaba con estar en redes, sino encontrar un lenguaje propio que pueda llamar justamente la atención sobre temas de importancia en este contexto donde además de tener abierta tu ventana de Twitter, tenés la de WhatsApp, tenés la competencia no solo de medios locales, sino de medios globales. La gente del surtidor venía de trabajar en distintos proyectos. Esto les permitió darse cuenta de lo importante que es la adaptabilidad de un medio en un entorno que cambia constantemente. Un año en Internet pueden ser 10 años o un día, de acuerdo a cómo vayan evolucionando las cuestiones. Un chaval allá de Silicon Valley puede cambiar una coma de un algoritmo y puede cerrar con ese cambio 10 el modelo de negocio de cientos de medios alrededor del mundo. Entonces yo creo que el diseño, más allá de lo gráfico, también nos dio la posibilidad de pensar mucho en la audiencia, ¿verdad? Porque en el fondo el diseño es una disciplina que tiene que pensar en la persona final que va a leer o que va a utilizar cualquier objeto. Esa misma lógica fuimos aplicando en el periodismo, ¿verdad? Había un equipo periodístico que hacía el mejor trabajo posible, el periodismo más riguroso, y con la ayuda del pensamiento de diseño, nosotros proyectábamos cómo llegar a las personas de manera más efectiva, ¿verdad? A partir de ahí nos fuimos dando cuenta que un poco lo que nosotros podríamos ofrecer a la audiencia paraguaya era convertir información compleja en una pieza sencilla a disposición de la mayor parte de las personas. Una herramienta muy interesante que tiene la digitalización de los medios es la disponibilidad de métricas que le informan a los administradores de los sitios qué publicaciones generan más interés, qué grupos sociodemográficos leen las notas y muchos otros datos muy valiosos. Cecilia Álvarez nos habla de la importancia de las métricas. Las métricas para nosotros son muy importantes. Obviamente nos están diciendo en tiempo real lo que le interesa a la gente, lo que está leyendo la gente, lo que generó mayor repercusión, digamos, entre nuestros lectores. Lo tomamos como los indicadores que nos pueden marcar, bueno, esto funcionó bien, capaz que a la gente le está interesando más, es un tema en el que tenemos que profundizar, sumar distintas visiones, otros enfoques, más datos. Después, si hay algo que sabemos que no va a ser súper leído, pero consideramos que tiene que ser importante y que tiene que estar en nuestra agenda, lo vamos a hacer igual, porque pensamos que no es nuestra línea editorial las métricas. Tanto mediante métricas como con los algoritmos de las plataformas, para los medios de comunicación en la era digital resulta clave poder adaptarse a los cambios. Alejandro Valdés nos cuenta que eso es muy importante en el surtidor. Nosotros entendemos que nosotros tenemos la habilidad de revelar y organizar información compleja y ponerla a disposición de la manera más simple y atractiva y útil posible a comunidades que componen nuestra audiencia, que están luchando contra la crisis climática, quieren conseguir trabajo, que están pidiendo educación pública, que están luchando por la salud. Entonces, más allá de las plataformas, de las técnicas digitales, todas las posibilidades que ofrecen las plataformas, nosotros las entendemos, repito, en gestores de comunidades de información. Entonces, identificando qué necesita nuestra audiencia, cuáles son sus batallas en el día a día, nosotros organizamos nuestro periodismo para servirles esa información que puede ayudar a cambiar el status quo en cualquiera de sus demandas. Algunos medios intentan usar las plataformas sociales y otras herramientas digitales para crecer y convertirse en medios cada vez más grandes de una manera semejante a cómo las grandes corporaciones mediáticas del siglo XX se convirtieron en grandes oligopolios de los medios masivos. Alejandro Valdés considera que los medios digitales bien pueden aprovechar para hacer todo lo contrario, atender directamente los problemas concretos de sus comunidades. Yo creo que lo mejor que tienen los medios digitales como el nuestro no es aprovechar la tecnología para tratar de llegar masivamente a la gente, sino al revés, ofrecer inteligencia humana, ofrecer una cercanía con audiencias locales, con comunidades cercanas, para ayudarles a dar la información que ayude a conseguir sus objetivos.
por ahí el futuro cercano es un periodismo mucho más de la última cuadra, de cerca, de tu barrio, de tu localidad, de tu ciudad o de un nicho en específico, más que proyectarnos como un medio de masas en general, como era la lógica del siglo XX, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, si bien es muy complicado por todas las razones que estamos hablando, sobre todo económicas, hay una oportunidad ahí de medios más chicos y más ágiles que, pensando de una manera diferente, por fuera de la lógica de la economía de plataformas, lograr impacto trabajando más cercanamente con la comunidad, ¿verdad? Obviamente implica un cambio de paradigma, por ahí volver a las fuentes del periodismo, y pensarnos más, no como generadores de contenido, que ahí siempre suele haber un problema, que no es lo mismo generar contenido para esta maquinaria de la economía de la atención que hacer periodismo de interés público. En el próximo bloque de Conexiones vamos a hablar de otro de los fenómenos que se viene dando en el mundo del periodismo, la precariedad económica. ¿Cuál fue el primer medio periodístico en estar disponible en Internet? The New York Times, The Columbus Dispatch, CNN. ¿Cuál fue el primer medio periodístico en estar disponible en Internet? The Columbus Dispatch. El diario The Columbus Dispatch, de la ciudad de Columbus, Ohio, estuvo disponible en Internet el 1 de julio de 1980, 10 años antes de que la primera página web fuera publicada. El diario estuvo disponible en un servicio de la compañía CompuServe, que en las siguientes semanas también incluyó otros 11 grandes diarios estadounidenses. Seguimos en Conexiones. La Internet, la web, la ubicuidad de las computadoras y las plataformas cambiaron radicalmente el trabajo de los periodistas y el funcionamiento de los medios periodísticos. Uno de los impactos más fuertes que este cambio tiene es un impacto económico, que entre otras cosas implica medios que cierran y periodistas que se quedan sin trabajo. Desde la crisis financiera de 2008, los medios de comunicación de todo el mundo han estado en problemas económicos. Y una de las principales consecuencias son los despidos. La pandemia de COVID-19 fue un duro impacto y 2020 rompió los récords de despidos de periodistas y otros trabajadores de medios en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, en 2020, unos 16.000 periodistas y 14.000 otros trabajadores de medios fueron despedidos. En 2023, el total de despedidos alcanzó 21.000 y la situación no parece mejorar en 2024. Medios importantes de Estados Unidos han despedido parte de sus equipos e incluso han cerrado redacciones. La falta de ingresos suficientes en los medios incluso afecta a muchos de aquellos que antes fueron considerados ejemplos exitosos de medios digitales, como Vice o BuzzFeed. Vice, which relied heavily on social media referrals, made its old-school media rivals sit up and reach for their wallets. In 2012, Rupert Murdoch tipped in $70 million via 21st Century Fox and asked on Twitter, "Who's heard of Vice Media? Global success." In 2015, Disney invested $400 million, and a couple of years after that, Vice was valued at a whopping $5.7 billion. And while Vice knew how to engage millennials in their millions, actually making millions was an entirely different challenge. Why have they not been successful? I think you've already said it. It just shows how hard it is to make progress in the world of digital publishing, where especially when you have the big tech companies creaming off all the advertising revenue. Muchos especialistas acuerdan que una de las principales razones de esta crisis es que las principales plataformas controlan una parte muy significativa de la publicidad. Por eso, algunos países como Australia, España y Canadá están promoviendo legislaciones que obliguen a las plataformas a pagar a los medios por esos contenidos. Yeah, it's important to know that 80% of all ad revenues is going to two companies in Canada, Google and Facebook. So it's about 10 billion out of 13 billion. Because of that, money is not going to all those traditional news outlets. Those
those media that we need in a democracy, independent, free, non-partisan newsrooms are disappearing. I would say it's the same in the United States. I've read somewhere recently that 2 newspapers are closing their door every week, sometimes small ones. But those small papers are playing a very big role in their own community. Local news matter. So what we're saying here is that we want a bill where the government is arm's length. We're simply putting a table in the middle of a room. We're sitting the web tech giants on one side, Google, Facebook, and the media outlets on the other side, and they have to get to agreements. If not, they go to final arbitration. It's very simple. En Estados Unidos se está viendo con preocupación la posición dominante de Meta y Alphabet en la publicidad digital. En 2020, más de 40 estados presentaron una demanda contra Meta, aún llamada Facebook en ese momento, por prácticas monopólicas. A principios del año pasado, el Departamento de Justicia y varios estados presentaron una demanda similar contra Alphabet, la empresa madre de Google. El Departamento de Justicia y fiscales generales de 8 estados afirman que el mercado de la publicidad online está roto. Esta demanda, que está muy apoyada por editoriales en línea, en Internet y por empresas tecnológicas pequeñas, dice, y voy a citar textualmente, que Google ha corrompido la legítima competencia en la industria de la publicidad online con una campaña sistemática para hacerse con el control de herramientas de alta tecnología usadas por editoriales, publicaciones, publicistas e intermediarios. Google, dice la demanda, ha usado medios anticompetitivos, ilegales y excluyentes para eliminar o disminuir la competencia a su posición dominante. Esta crisis de modelo de negocio no solo afecta la sostenibilidad de los medios, sino que también está afectando la calidad del periodismo. In a bid to increase audiences and ad revenue that comes with them, outlets focus on entertainment and clickbait. Some outlets are increasingly dependent on political and business entities. Fierce competition in the news means that being first is often more valued than being right. Misinformation, propaganda, partisan news stories and tabloidization all result in a growing lack of trust in the news itself. The crisis affects everyone. Some of us no longer have ready access to information we need to make decisions. We do not hear about corruption or how our taxes are being spent or appropriated. Por eso, Alejandro Valdés dice que para poder hacer el mejor periodismo independiente es necesario diversificar las fuentes de ingreso y adaptarse rápido a los cambios. En nuestra experiencia, la del sur y de los medios de la región y del mundo que conocemos, siempre hay una combinación de diferentes fuentes de ingreso para lograr hacer el periodismo que queremos con la independencia necesaria para ello, ¿verdad? Hay definitivamente estrategias, una combinación de estrategias e iniciativas exitosas en medios nativos digitales en Latinoamérica han logrado tener sostenibilidad a través de membresías, suscripciones, eventos, productos editoriales, subvenciones, con la mayoría de soluciones de mercado, pero también creo que deberíamos ir pensando en otro tipo de soluciones más desde la perspectiva de bienes comunes. Bueno, para seguir hablando de estas nuevas formas del periodismo, estamos con Sebastián Aujanet, que es periodista, consultor y estratega de audiencias, impactos y experimentación en Audis. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo andas, Ana? ¿Todo bien? Bien. Bueno, si tuvieras que pensar en qué cosas le pasaron al periodismo en los últimos años y en términos de contenido, cómo cambió, podríamos hablar un día entero, pero brevemente, ¿qué dirías? Yo creo que, mira, para mí el hecho como más resonante es que el formato noticia, al momento en el que llegó a Internet y a su distribución máxima de la democratización total del acceso a crearla, se convirtió en un commodity. A tal punto que ahora, con inteligencia artificial de por medio, podemos crear noticias, o podemos fabricar el contenido de noticia de una manera casi sencilla y sin que haya mucha barrera de entrada aparente. Creo que ese es el fenómeno más grande, ¿no? Que como el formato de noticias se convirtió en un commodity, nos empezamos a encontrar como en esa circunstancia en la cual para mantener viva la profesión o la actividad vamos a tener que pensar en otras maneras de hacerlo sin poder escapar, porque es el formato dominante que consume la mayoría de las personas. Un poquito más atrás ya nos estábamos dando con eso un poco de bruces con el advenimiento de las redes sociales. Nos pasó en todas las redacciones que teníamos que empezar a escalar más el contenido, a producir más noticias.
Y creo que es una revolución grande que da paso a otras, ¿no? Capaz que es la primera vez en la que estamos de frente a la circunstancia de que vamos a tener que pensar cómo hacer periodismo por fuera del formato noticia, artículo, video corto y todas esas cosas que vemos por todos lados. Es como lo primero en lo que puedo pensar ahora. Porque pasamos como una etapa, creo que en la adquisición de casi todas las novedades tecnológicas pasa un poco eso, pero pasamos por una etapa de, bueno, hay que hacer periodismo para los que no leen, ¿no? Y toda esa etapa. Y después empezamos a encontrar capaz como maneras de hacer periodismo con las nuevas plataformas que mantengan la profundidad, ¿no? Y vos has trabajado como consultor en América Latina, ¿hay ejemplos de eso? Sí, totalmente. Mira, para mí es como, no hay nada que no pueda convivir, ¿no? Yo vengo de los medios tradicionales, trabajé muchísimos años ahí, sé perfectamente cómo funcionan y su razón de ser. Creo que lo que nos ha permitido, Internet, las redes sociales, todo el acceso a la posibilidad de hacer periodismo, es que eso habilita al surgimiento de un montón de propuestas periodísticas que son más de nicho, que están más concentradas en audiencias mucho más chiquitas, en temas mucho más concretos. Y eso es un poco lo que yo he visto a lo largo de los años que he trabajado como consultor para muchísimos medios de Latinoamérica, a los que por ahí quien está acostumbrado al término medio en general no consideraría medios porque son dos personas con un laptop tratando de hacer viable un proyecto muy chiquito de periodismo hiperlocal centrado en un pueblo en la frontera entre México y Estados Unidos. Sin Internet y sin redes sociales esto no hubiera sido posible en primera instancia. Ahora el gran tema es cómo esas propuestas se vuelven sostenibles, cómo esos periodistas pueden cobrar y tener los insumos para seguir haciendo ese periodismo, pero para esas comunidades. La apertura vino por el lado de la tecnología. La tecnología es un gran servicio a la posibilidad de hacer periodismo, más allá de que ahora, la cancha está mucho más llena, ¿no? Y decir quién hace periodismo y quién no se convirtió en algo un poco más complicado de definir, me parece a mí. Porque también surgieron, vos decías quién hace periodismo y quién no, surgieron cosas que algunos, por ejemplo, llaman periodismo de soluciones, periodismo comunitario, distintas cosas. Yo pienso, por ejemplo, en un proyecto para llevarlo a lo terrenal, en el que vos participaste durante la pandemia, ¿no? El de las ferias, que me parece como muy significativo. Y que, yo lo resumo un poco, pero vos corregime. La idea también fue ayudar, que es una cosa que normalmente el periodismo no piensa, ¿no? Sí. Mirá, yo siempre tuve una obsesión desde la primera vez que entré a una redacción, con que el periodismo como actividad sobreviviera. Porque me gustaba mucho hacerlo y porque me estoy convencido de su importancia. Ahora, en los años que fueron pasando, a medida que mi carrera fue tomando diferentes roles, fue teniendo diferentes roles, empecé a pensar que con las habilidades que tenemos los periodistas, que es encontrar la información, jerarquizarla, presentarla de una forma creativa, podía haber muchas más cosas que lo que ya se estaba haciendo, pero no porque lo que se está haciendo esté mal, sino porque hay 1000 cosas que dejamos de hacer, porque las estructuras en las que hacemos periodismo nos definen una manera de hacer o un tipo de contenido al que apelar, y ni que hablar que la estructura de sostenibilidad de muchos medios nos define la pauta editorial, digamos. El proyecto de ferias estaba muy centrado en la experiencia que yo había hecho en mi máster, que ubica al periodista en un lugar diferente. Somos al final parte de nuestra comunidad. Yo me sentía parte del barrio en el que estaba, en el cual los vecinos de ese barrio, que eran los feriantes, porque son vecinos al final, aunque sea por un rato, se enfrentaban a una coyuntura que al final me iba a terminar afectando a mí. Si yo me quedo sin feriantes, me quedo sin un montón de cosas más allá de lo social. Y también no iba a ver cómo ayudás a esa comunidad con un artículo. O sea, el artículo puede generar un cierto rebote en la comunidad política y que eso dispare algún tipo de impacto, llamémosle, no sé, una ley que los ayude, un paquete de medidas, que puede estar. Pero ¿qué más se puede hacer? Bueno, yo sentía que como periodista podía hacer más cosas. Entre otras, preguntarles cuál era el teléfono, cuál era el contacto, si hacían delivery.
Y entonces poner eso a disposición de los armar como vecinos un de cada directorio, barrio. para que yo a mi quesero lo pudiera encontrar en plena pandemia. Exacto. Y bueno, seguramente hay gente que podría decir, che, pero eso no es periodismo. En realidad periodismo es otra cosa. En realidad vos ahí estás, no sé, no sé, estás siendo un articulador. Te estás metiendo. Sí, te estás metiendo. Bueno, eso sí, estás siendo como medio activista. Sos entonces ahora por los feriantes. Y es como, a mí no me preocupa mucho esas etiquetas. Me gustaba usar mis habilidades para otra cosa y sentir que con eso estaba contribuyendo a algo. Y creo que hay un movimiento de eso. Vos hablabas de periodismo de soluciones. Creo que hay un movimiento en muchos medios de nuestra región, ni que hablar en el mundo, en empezar a llenar, a ocupar esos espacios y decir, bueno, desde lo periodístico nosotros también podemos aportar acá, también porque el periodismo está en una crisis fuerte de confianza y el contenido noticioso se consume cada vez menos. Antes decíamos que, bueno, no se lo encuentra la gente en los algoritmos, ahora sabemos que directamente la evitan, no quieren leer contenido de noticia porque tiene unos ciertos parámetros que, bueno, que a mucha gente ya no le van y porque en gran sentido es duro enfrentarse a la dieta de noticias hoy en día. Entonces, bueno, tenemos que buscar otros espacios también para hacer más diverso y más relevante, pues yo creo que la definición de periodismo es mucho más amplia que lo que hacemos. Y vos hablabas de eso y es un tema, porque se dio, decime vos, si hay una relación entre esos dos fenómenos, porque no siempre causalidad es correlación, pero hubo esto, ¿no? La llegada de Internet, la llegada de las plataformas, el que mucha otra gente pudo hacer algo que alguna gente podía considerar periodismo y otra no, el tema del periodismo ciudadano, con una crisis de confianza respecto del periodismo, ¿no? Que efectivamente existió y sobre la que, no sé, hay que hacerse cargo en algún punto. Sin duda, sin duda. Y ¿Por qué? Y además venimos todos del mismo lugar. Yo creo que en gran medida la pérdida de confianza es una pérdida, al principio se da por la falta de capacidad de escucha que tuvimos los periodistas en general. Desde hace solamente unos pocos años estamos mirando las métricas, mirando cómo la gente consume y qué le interesa. Después nos tocó aprender... Igual nos peleamos un poco con eso, ¿no? Nos peleamos todo el tiempo. Tenemos como esa lectura como de la gente lee boludeces. Exacto. Y es como, y muchas veces el tema es, por ahí lee las boludeces dentro de la oferta que vos tenés para ofrecerle con tu medio. No necesariamente lee boludeces porque es lo que hay y es lo que le interesa. Entonces, pero lo bueno es que empezamos a dar esa conversación. Yo creo que se puede llegar mucho más allá. A mí me cambió la carrera, empezar a atender insultos por DM al diario en el que yo trabajaba y responderle a la gente y ver cómo la gente cambiaba cuando veía que había una persona del otro lado. ¿Y cómo juega en todo esto que vos decías las plataformas? ¿No? Porque para muchos medios son una puerta de entrada muy significativa, un filtro o un puente a través del cual se relacionan con su audiencia. Sí, las plataformas nos dieron el acceso a todo eso, ¿no? O sea, yo siempre digo, para mí hubo un parteaguas en el año 2013, acá en Uruguay por lo menos, que yo le llamo la gran migración de padres y abuelos que se abrían un Facebook. Entonces de repente teníamos la cantidad de seguidores de una página de Facebook, de un medio, aumentó exponencialmente. Era por ahí el tiraje del medio en el que trabajamos, o sea, no sé, 5 o 6 mil copias y vos tenías 57.000 personas en Facebook en épocas en las que el algoritmo todavía te mostraba o te jerarquizaba el contenido noticioso. Eso disparó el nivel de acceso a las noticias nuestras. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decían algunos colegas de que la crisis no era de la actividad periodística, sino que más bien la crisis era del modelo de sostenibilidad de ese periodismo. Pero nosotros accedimos de una manera mucho más amplia a nuestra audiencia y eso también ha definido el comportamiento. El tema es que creo que todavía nos cuesta mucho, no es que nos cuesta mucho, a todos los ámbitos de la comunicación les cuesta mucho adaptarse a estas dinámicas muy cambiantes y a veces crípticas de las plataformas, ¿no? Perdimos mucho con el cambio de Twitter a X, perdimos mucho con el bajón algorítmico de Facebook de 2018 sobre todo. Y estamos tratando, ahora nos tenemos que adaptar a plataformas que decididamente no están creadas para que hagamos periodismo. Exacto, no es una prioridad. Entonces tenemos que, y nos encontramos... ¿Cuánto altera, vos estás diciendo sí. eso, cuánto altera las formas que toma el periodismo hoy
lo que las plataformas definen como lo que funciona, lo que quieren, lo que piden, lo que pagan, lo que monetiza. Significativamente. O sea, a ver, ahora tenemos proyectos alucinantes que acuden al meme para poder comunicarte el periodismo que están haciendo o informarte. Y eso es como súper irreal. Hemos estado experimentando un montón con eso. Se experimentó con el emoji, se experimentó con el GIF. Ahora parece que con el meme hay una forma de llegar. Pero yo le digo acá en un programa de tele y por ahí alguien dice, ¿de qué está hablando? Es mucho más complejo el entramado. Y nomás para dar una idea a la gente que no trabaja en redacciones, se nos ha vuelto muy complicado medir también. Las propias plataformas nos cerraron los números. Ahora es mucho más difícil saber cuándo algo funciona bien o no. Entonces vos por ahí estás haciendo una pieza de video, una pieza gráfica, utilizando o resignificando un meme para contarle a alguien, no sé, algo que pasó en el Senado. Y ni siquiera, o sea, tenés que además tomarte tu tiempo para ver si eso exactamente jugó a favor de que el algoritmo te mostrara más. Eso saca un montón de tiempo. Y eso saca un montón de tiempo de la actividad periodística en sí. Entonces el contexto es súper desafiante. Además en efectivamente el algoritmo, ¿no? Que es como si fuera la fórmula de Coca-Cola. Podemos sospechar algunas componentes, pero es muy oscuro. Siempre tomamos adivinanzas informadas, digo yo. Para el medio en el que yo trabajo, que es un medio que está basado en Estados Unidos, que se llama Now This News, y fueron los creadores del formato video informativo en redes sociales, realmente ahora el desafío es de dónde sacamos los datos para después poder procesarlos y decir, este video funciona, este video no funciona, este estilo funciona, este no funciona. Estamos hablando de, por ahí, dónde pongo un gráfico en un video. O sea, los gráficos que vemos en este programa, en un lado o en el otro de la pantalla, te pueden cambiar cómo el algoritmo procesa ese video y cómo lo muestra después. Es una tarea en la que creo que nos da muchas herramientas a los periodistas y nos da también la capacidad creo que el gran cambio con las plataformas al final es que pasamos de un contexto de escasez para los lectores a un contexto de ubicuidad total. El lector o la audiencia tiene acceso a una enorme cantidad de medios y nosotros tenemos que ser los mejores para que vean lo nuestro, consuman lo nuestro y después conseguir dinero con los números que haga. Es súper desafiante y a la vez es apasionante. Que ahí también hay cosas que son como de apocalíptico también, porque si uno las piensa, puede rastrear que se hicieron en otras épocas, pero está esta discusión del famoso clickbait, que muchas veces no es otra cosa que esa desesperación por aparecer en el medio de un mar de cosas. Totalmente. Y además, creo que como todo, ¿no? Parte de mi trabajo tiene que ver con buscarle la vuelta al modelo de negocio. Es decir, bueno, ¿qué es lo que lo explica? Bueno, el clickbait no sucede solamente porque a los medios se les ocurrió que hay que apostar por el clickbait. No, el modelo publicitario sigue siendo predominante. Cada vez más los medios informativos tienen que respetar pautas que son muy, como decirlo de otra forma, capitalistas. Hay que, o sea, no tenemos leyes de promoción o de estímulo al funcionamiento de los medios como servicio público que son. Entonces, para mantener su viabilidad, y bueno, hay que tratar de vender más publicidad, y vender más publicidad todavía te exige que tengas números más altos, lo cual nos lleva al clickbait. Está bueno siempre ver la dinámica de qué sostiene al medio a nivel financiero para entender ciertos procesos y también para empatizar un poco, ¿no? Porque al final el periodismo lo hacen nuestros vecinos, nuestros conciudadanos, y creo que es una parte clave de ver la película entera. Muchísimas gracias, Sebastián. De nada, ¿no? Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Cuál fue el primer medio periodístico en publicar un artículo escrito por una inteligencia artificial? The Guardian, Le Monde, The Washington Post. ¿Cuál fue el primer medio periodístico en publicar un artículo escrito por una inteligencia artificial? The Guardian. El 8 de septiembre de 2020, el periódico inglés The Guardian publicó "Un robot escribió todo este artículo. ¿Ya tienes miedo, humano?". El artículo había sido escrito por GPT-3, el gran modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Sin embargo, editores humanos participaron en la confección definitiva, tanto solicitando correcciones como seleccionando los fragmentos que fueron publicados.
Seguimos en Conexiones. Hablamos de la crisis económica de los medios y de cómo algunos apelan a prácticas poco recomendables para intentar sobrevivir. De cómo la gente ya no va a los medios, sino que llega la información a través de las plataformas. El ex experto en ética de Google y director y cofundador del Centro por una Tecnología Humana, Tristan Harris, llama a esto capitalismo del clickbait. I would really like to see a real genuine effort to ask, are these tech companies really serving the public interest? Are they serving the mental health of children, of teenagers? Are they serving our sense-making and our capacity to put a check on government in the case of an intact fourth estate? As you know, one of the things here is that these tech companies profit off of the erosion of local journalism because essentially they turn newspapers and media into clickbait capitalism, which is really not a viable form of media for a sustainable democracy. El clickbait es una práctica vieja, pero bastante habitual en los medios digitales. Sin embargo, Cecilia Álvarez considera que es una solución a corto plazo, que a la larga termina perjudicando a los medios y su reputación. Como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque la gente no se puede subestimar al lector y la gente se da cuenta bastante a la segunda, tercera vez que lo querés hacer, la gente se da cuenta y genera, no sé, en mi caso personal a mí me genera bastante decepción y enojo cuando me cruzo con esos titulares que, bueno, después aparte es contenido muy commodity que podés encontrarlo en cualquier otro lado, ¿no? Entonces me parece que no es una buena estrategia en el fondo el clickbait, por más que pueda ser algo tentador para estar ahí. Otra práctica cada vez más común en el periodismo es el uso de distintas herramientas de inteligencia artificial que están empezando hasta redactar las noticias. Diría que en el último año y medio, sobre todo con la emergencia de la inteligencia artificial, la cantidad de contenido falso, malintencionadamente falso, de sobrecarga de información ha aumentado notablemente, lo cual representa un desafío importante para medios como el nuestro, ¿verdad? Bueno, para hablar y entender un poco más algunos conceptos de los que venimos hablando, es que trajimos de nuevo a nuestro productor, Joaquín Moreira. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Estuvimos hablando bastante de clickbait, estuvimos hablando también de información falsa. Vamos a empezar hablando con un poquito de clickbait y acá hay una herramienta que está buenísima, que es una cuenta de Twitter que se llama Ahorrando Clickbaits. Esta es de las mejores, pero hay varias. Hay muchas, ¿no? Son básicamente cuentas, hay también en Facebook, hay en varios lados, que básicamente lo que hacen es un poco denunciar lo que es el clickbait y después decirnos, bueno, en lugar de entrar, leerte toda la nota, ver todas las publicidades que te van a llenar, podés entrar y ver acá. Por ejemplo, acá, ¿no? Veamos esta. El título de un medio español, ¿no? Por este motivo los ríos se están tiñendo de naranja en Alaska. Seguramente quien anda en las redes sociales, pero incluso ni siquiera en redes sociales, quien anda en cualquier sitio web, ve este tipo de titulares. Bueno, acá dicen, es por minerales expuestos por el deshielo, el permafrost. Básicamente estas cuentas lo que vienen a hacer es decirnos, bueno, no tenemos que... Básicamente nos explican cuál es el titular, pero también funcionan un poco para denunciar eso, ¿no? Y pone sobre la mesa el tema de que si el único valor que una nota tiene es contestar la pregunta, entonces no vale ni la pena leerla. Es el punto central. Si la nota tiene algo más, entonces no importa que te digan. Exacto, y vemos, yo qué sé, por ejemplo, acá esto. Primer rival de Rafa Nadal en Roland Garros, uno de los grandes favoritos. Es una forma muy común de escritura, ¿no? O sea, que es primero como que te enganchan, te tiran digamos, el bait, que es la carnada, justamente. Te tiran el bait, en tanto, bueno, puede ser algo que le interesa a la gente. Pensemos, es un medio de España, por ahí obviamente el primer rival de Rafa Nadal en Roland Garros, es algo que le importa. Pero después también hay algo que le mete la vuelta, uno de los grandes favoritos. También está muchas veces el no vas a creer quién hizo tal cosa. Exacto. Y después cuando mirás es alguien que efectivamente te imaginás que podría ser. Sí. ¿No? Entonces ese tipo de cosas es importante. Yo puse esta cuenta en realidad porque es una de las que me gusta más, porque además comparte lo que hacen otros y además hay otras personas que hacen el mismo tipo de cosas, lo etiquetan y lo comparten. Entonces está bueno. Repostea. Por ejemplo, acá hay varias, ¿no? Estamos viendo personas bastante que información. lo hacen, claro. etcétera. Entonces, en ese sentido, es una muy buena herramienta para ver también cómo funciona el clickbait y sobre todo también está bueno porque a veces nos enteramos de las cosas que capaz que nos interesaba de lo que nos vende y nos damos cuenta que en realidad no sirve mucho para nada. Después también, no sé, volvemos sobre esta que decíamos acá, ¿no? El primer rival, Rafa Nadal, bueno, es una información interesante, pero por ahí podían ponerme eso, claro, obviamente.
diario que no monetizaría. Exacto. Y también ese tipo de cosas. Pero también, en este caso, realmente está dando información. Pero muchas veces incluso pasa, y esto lo podemos ver en algunos casos, no en este, pero... pero a veces en algunos casos pasa pila, que es que ni siquiera da la información. No, prometen una cosa Hace que la pregunta y no después no la responde. Entonces, está bueno también tener en cuenta estas cuentas, porque estas cuentas incluso nos ayudan a no ir a esos sitios. Y es algo súper importante, además, y recién decíamos que no solo es necesario verlo en las plataformas sociales, sino que, por ejemplo, también se puede ver en sitios de noticias. Esto es la versión en inglés del Huffington Post. También tiene su versión en español, que también lo hace, pero lo hace de otra manera. Acá hay una cosa particular que me parece interesante mostrar. En primer lugar, bien formato de periodismo nuevo, ¿no? Mucha imagen, vemos ese tipo de textos gigantes, no vemos descripción de la nota, que es algo que en una época de los medios, bueno, y todavía hay muchos medios que lo hacen. Y hay que hacer todo este scroll que estás Y hay que hacer haciendo todo este scroll para para llegar empezar a ver, claro, a la además, nota. Exactamente, para empezar a ver las cosas. Pero luego quiero llamar la atención sobre algo. Acá a la derecha, esto está presentado como si fuesen efectivamente notas de Huffington Post. No. Sin embargo, por ejemplo, esta acá que dice: nunca vas a creer estos muebles, estas piezas de muebles para exterior, que en realidad son lugares de almacenamiento. Y entramos, ¿no? Y vemos, vamos a entrar ahí. Y en realidad, cuando empezamos a ver, lo que realmente vemos es que esto es publicidad. Es un contenido para una marca. Exactamente, es publicidad, ¿no? Y está presentado como que no. Acá incluso dice Amazon y nos dice lo que es. Y está Pero en presentado ningún así. lado vemos que haya una Exactamente. indicación que diga Exactamente. que esto es publicidad. Presentado así. Después, sí, pongamos, dice Sí, de nuestros socios. dice nuestros socios, ¿no? Dice eso, pero también, increíble, el decodificador de TV del que todos hablan, acceso a todos los canales. También lo mismo, y cuando entramos, primero empieza a demorar porque nos está tirando un montón de información para traquearnos. Eso es lo primero, por eso demora. Y lo que nos tiene otra vez es básicamente un producto de... no sé, ¿quién es el genio suizo que ha inventado la caja capaz de bloquear el acceso a todos los canales de TV? Que no es mucho más que productos que ya conocemos, ¿no? O sea, este tipo de productos existen, de hecho, hace muchos años existe este tipo de productos, ¿no? Entonces, acá tenemos como dos de los grandes problemas que estamos teniendo, y bueno, de los que hemos estado hablando, de los que habló Sebastián antes. Y luego apareció otro problema del que también hemos estado hablando, que voy a poner dos ejemplos, que son Actual, que es un medio español, vinculado a una organización ultraderechista, monarquista, integrista religiosa, ¿no? Donde, bueno, vemos el tipo de contenidos que tienen, donde claramente hace un ataque explícito al actual gobierno, al actual gobierno español. Y otro medio que también está relacionado es De este Breitbart, hablamos en otras conexiones. que claro, hemos hablado en varias conexiones, y que es un medio muy importante, además, digo, de hecho, Breitbart, el fundador de este medio, también fue fundador de otros medios de los que hemos estado hablando en el programa, ¿no? Es una persona muy importante. De Breitbart surgieron muchas personalidades importantes de la ultraderecha global. Tiene un rol muy importante en la elección de Donald Trump como presidente en 2016, ¿no? Y estos medios, más allá de que, obviamente, también hay un factor de que usan clickbait, usan ese tipo de cosas, lo más importante que tienen es, más que nada, por el factor de la desinformación, que es algo que estamos empezando a ver. En los dos medios, tanto en Actual como en Breitbart, y en muchos otros, empezamos a ver también contenido de teorías conspirativas, ¿no? Que es Todo algo mezclado y además en formatos que es un problema de lo digital un poco, y es que no es tan fácil distinguir un medio, digamos, tradicional, Claro, o con cierta trayectoria de otro que pone exactamente, cualquier cosa. digamos, ponerle que el diseño es un poco más torpe, se nota que el diseño, digo, es un... agarrar, esta imagen está toda pixelada, es claramente un template que lo pusieron y lo llenaron, pero Breitbart es un tema, tiene un diseño bastante Sí, es muy más similar parecido a cualquier demás. otro medio Exactamente, del ¿no? mundo. Digo, entonces vemos eso, vemos que tiene prácticamente, bueno, el espacio de comentarios tan central en realidad sí es un factor importante de algunos medios en particular, pero esto es importante porque además Breitbart pasó de ser un medio al que no entraba prácticamente nadie a ser un medio gigante justamente a partir de difusión en plataformas sociales, y fue uno de los temas centrales en lo que fue Cubano, que es algo de lo que también se habló el año pasado. Entonces, Breitbart es importante señalarlo también como un factor. Sin embargo, y es algo de lo que también hemos estado hablando, tampoco digamos que esto empezó acá. O sea, el titular sensacionalista, de hecho, la palabra sensacionalista existe de mucho antes que exista... Internet. Exactamente. Entonces, también es importante tener en cuenta eso. Todo esto son cosas súper graves que están pasando y que Internet lo que hace, sí, obviamente, los potencia. Pero también si empezamos a ver, vemos que personas conspiracionistas que estaban en los medios principales
hubo siempre. O sea, pensemos, yo que sé, el caso de Newgrange en Estados Unidos, pero como para pensar en una persona en particular. La mentira no es algo que haya inventado Internet. Y eso, por eso está bueno también. Algo que dice el abogado Tingu. Tingu es un abogado estadounidense que es un referente. De hecho, estuvo trabajando para el gobierno estadounidense en términos de algunos temas de los que hemos hablado también acá, relacionados, por ejemplo, a plataformas, a las tecnologías. Y él justamente algo que señala, y para eso vamos a irnos con un video, es que acá hay cosas nuevas, pero también hay cosas que no son tan nuevas. I think some of these ideas of what we call clickbait are in other ways as old as the hills. I mean, I was rereading some of the penny press headlines in the 1830s, you know, more than 100 years ago, almost 200 years ago, and you know, there's stories of suicide, stories of divorces, you know, crazy things with headlines that get you immediately interested. So, you know, it's older than clickbait. It's about enticing headlines, and that's been going on for a long time. Las plataformas son cada vez más importantes para llegar a la información y para que la información llegue a nosotros. Y eso difícilmente vaya a cambiar en el corto plazo. Pero Alejandro Valdés dice que, sin dejar de lado estos espacios, es bueno que el periodismo digital también busque otras formas de llegar a la gente. La disyuntiva que queda es, las personas están ahí, tenemos que estar ahí porque podemos ofrecer un servicio ahí, pero la clave es no quedarse ahí, no depender de eso ni en términos económicos, ni en términos de tendencia para hacer llegar la información. Por ahí los newsletters son una alternativa interesante, sigue siendo digital, pero no depende de la lógica de la distribución algorítmica. Por ahí los podcasts también tienen ese mismo sentido que va por fuera del algoritmo. Obviamente los eventos presenciales, encuentros, talleres, conferencias, presentaciones en vivo, otros formatos analógicos como el libro impreso. Nosotros somos medio digital, pero el año pasado lanzamos un libro impreso que fue uno de los mayores impactos que tuvimos, ¿verdad? O sea, nos leyó muchísima gente nueva y nos referenció gente nueva porque apelamos a un formato diferente, porque rompimos el algoritmo para salir afuera y tratar de llegar así a nuestra audiencia. Desde hace ya varias décadas, los periodistas intentamos encontrar formas de sostener los medios y los proyectos que nos permitan seguir informando a la gente. Parte de ese desafío es encontrar formatos que nos permitan seguir construyendo mejores ciudadanos y mejores democracias.